Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les voy a platicar un poquito de lo que fue la Edad Moderna. Y bueno, todo inició en el siglo XVI. Del siglo XVI al siglo XVII fue un movimiento revolucionario. Es decir, Martín Lutero tuvo un tiempo para analizar unas tesis y escribir y redactar una investigación que él había realizado sobre la Iglesia Católica y unas situaciones que no estaban nada bien. Él decía en esas tesis pues que se estaba vendiendo el camino al purgatorio, limpiar las culpas y muchas cosas que se hacían aquí en tierra, y a él se le hacía muy ilógico que en el reino de los cielos pudiera lavarse, siendo que no era una realidad o que no estaba estipulado en la Biblia. Entonces, a raíz de toda esta situación, la iglesia se separa en tres partes, es decir, la primera y más primordial, la iglesia católica se separa y empieza una iglesia protestante y una forma de vivir atea. Esta situación hace que en Europa totalmente revolucione todo, es decir, la iglesia pierde el poder porque aunque ellos quieran defenderse y decir que el ser humano tiene defectos y que no es la divinidad y no es la iglesia la que está ahí en juego, no volvió a tener la fe ni el apoyo de todo el pueblo. Entonces se delimitó su poder, que era bastante amplio, y bueno, y ahí tomó el poder el rey. Y también la iglesia protestante pues tuvo el tiempo para analizar su fe y hacer otras propuestas y una libertad de culto, y también hacen otro tipo de iglesias. Y también por otra parte, las personas que tenían como esa filosofía en ellos mismos, en el universo o en no creer nada, también se les permitió expresarse. Entonces esto trajo a colación un ser humano muy diferente. Como fue un tiempo de crisis, buscaban una identidad, por eso regresamos a nuestras raíces grecolatinas. Es decir, al estudio del ser humano, como antes lo hacían los griegos, a todo ese análisis de la inteligencia emocional, del físico, de la mente, de las emociones, del ejercicio, de la pintura, del arte, de todo lo que se había callado o se había guardado por el tema de la fe y de las universidades escolásticas. Y bueno, la educación fue un detonante muy importante. Había unos hermanos Gutenberg que ya tenían varias décadas intentando iniciar una imprenta, pero por una cosa u otra no lo habían logrado. Fue un experimento que llevó un proceso largo, pero al final, y justo en este movimiento, se dio el boom. Entonces toda la información y conocimiento que llegaba lo podían compartir rápidamente, con volúmenes y rapidísimamente. Pues imagínense lo que era una copia fotostática en ese tiempo. La información generó una rapidez y el conocimiento llegó a todos lados y a bajo costo. Entonces fue un éxito. Esto permitió mucho a que se compartieran libros, conocimiento, y en poco tiempo dominaran contenidos la mayoría de las personas y hubiera algo así como una educación básica para todos. Y bueno, después de toda esta situación, las utopías sociales y de educación estaban pues un poquito conflictuadas. Por una parte seguía la parte tradicional de los reyes, la parte de la iglesia, la parte de los valores, pero también se le permitió al artista hablar, al científico compartir, al escultor expresar, al pintor, y muchos reyes invirtieron en este movimiento porque les interesaba explotar ese talento. Además era algo muy hermoso para sus ojos, que hasta nuestros días pues es parte de maravillas del mundo u obras que son invaluables. Y algunos de los grandes pensadores o personalidades que compartieron su conocimiento pues fue Descartes, si bien sabemos sus métodos matemáticos, su ciencia, ¿verdad? Carlos Marx con su organización económica y social, y en fin, muchísimos pensadores que nos compartieron un poquito de este movimiento. Y bueno, con todo esto pues los reyes quisieron invertir un poquito más y sacar dinero, porque a ellos les movía la parte totalmente económica. Y entonces sus navíos llegaban a India después de la Edad Media y conseguían materias primas para comercializar, pero eran muy caros porque ellos habían puesto aduanas. Entonces en su exploración intentaban que por medio del mar llegaran a ese lugar. Y bueno, fueron muchos años y muchos años hasta que lo lograron. Fue a través de Enrique el Navegante y de Vasco de Gama en 1498 cuando se consiguió la ruta, y las ganancias pues fueron muy grandes. Pero a raíz de estos movimientos, Portugal incitó a España. España también quería hacer algo muy parecido, pero del lado contrario. Y esto hizo que conquistaran América, que llegaran a América, y bueno, la historia pues ya no la sabemos, ¿verdad? Y bueno, todo esto se revolucionó
en ideas y en expresión de un ser pensante, de una persona que no estuvo de acuerdo con lo que estaba pasando, con ideas, con sueños, con expectativas, pero sobre todo con valor. Esta es la parte, el pedacito de parte que me tocó y se las quería compartir. Gracias. Buenas tardes. El día de hoy les voy a platicar sobre la educación en el siglo XVIII. En este periodo fue muy importante la Ilustración, que es un movimiento intelectual ideológico donde se pondera la razón, dejando de lado las creencias y los dogmas religiosos. En este tiempo hubo una ruptura con el clero, en donde al rey ya la opinión del papa ya no era muy importante, en donde se consolidó con el poder absoluto, lo que le permitió tener un estado centralizado. También fue un auge de la ciencia, en donde hubo muchos descubrimientos como el termómetro, el telescopio, el microscopio, entre otros. También nos habla sobre aportaciones de algunos pensadores como Comenio, donde él propone los reglamentos escolares y también nuevas metodologías didácticas. También nos habla sobre la reglamentación de los castigos corporales, en donde las faltas menores eran castigadas en privado, pero las faltas mayores eran castigadas en público para que los demás estudiantes se dieran cuenta y no volviera a suceder. También nos habla que la literatura también tuvo un auge importante con grandes obras que se leyeron por mucho tiempo. También en este periodo fue la creación de la enciclopedia por Diderot, que quería poner todo el saber en un solo libro, por eso creó las enciclopedias. También grandes pensadores como Juan Jacobo Rousseau, que dieron muchas aportaciones a la pedagogía, nos habla que para él se debería centrar la educación en las características del estudiante y no solamente darle todo el transmisión de conocimiento. También él aportó su obra Emilio, en donde nos explica cómo debería ser la educación de un niño desde que nace hasta que es adulto. También nos habla sobre la importancia del juego, del trabajo manual y del trabajo físico, y que también debemos centrarnos en los intereses del niño. Otro pensador que siguió esta corriente fue Pestalozzi, que nos habla sobre las emociones. Para él es muy importante la educación socioemocional, donde para cambiar a una persona hay que amarla y que nuestra influencia llega solo a donde llega nuestro amor. Y en grandes rasgos esto es lo que nos habla la educación en el siglo XVIII. Muchas gracias.